Del padre Jesús Bujanda, sacerdote jesuita, Ángeles, demonios, magos y teología católica. Prólogo. Ayudar a difundir la verdad entre el mayor número de personas y formar a muchos entendimientos descarriados, lo mismo entre los descreídos que entre los piadosos, es el objeto de las líneas que siguen. Piensan algunos equivocadamente que ni los ángeles ni los demonios intervienen para nada en la vida de los hombres. Otros, por el contrario, los hacen intervenir más de la cuenta, lo mismo en lo bueno que en lo malo que sucede en el mundo. Los primeros no creen en nada que supere las fuerzas perceptibles por los sentidos. Los segundos ven intervenciones diabólicas a granel. Ambos errores son lamentables. Ángeles buenos y demonios ejercen su influjo sobre los hombres, pero solo a modo de excepción se hace aquel notar de una manera sensible. Como regla general, las cosas suceden movidas por causas sensibles de orden natural, sin que sea necesario acudir ni a los ángeles ni a los demonios para su explicación. Esos seres pertenecen a un mundo superior al de los sentidos y por lo mismo no se ha de acudir a ellos cuando en derredor nuestro tenemos elementos suficientes para explicar los hechos que en nuestro mundo se verifican. Capítulo 1. ¿Existen los ángeles? Comencemos por explicar lo que esa palabra quiere decir. La voz ángel nos viene del griego y en esa lengua se significa con ella un ser que lleva a otro una comunicación. Anunciar o comunicar una embajada es oficio del ángel y esta última palabra significa nuncio o embajador. Los hebreos se servían para designar a los ángeles de un vocablo que en su lengua quiere decir enviado. Ambas significaciones, la griega y la hebrea, no se oponen, sino se complementan. En hecho de verdad, el que comunica a otro un asunto por orden divina es un enviado de Dios y un nuncio o embajador del mismo. Pero si esto nos aclara un tanto el oficio u ocupación de los ángeles, no nos dice todavía nada de su naturaleza. ¿Se parecen a Dios? ¿Se parecen a los hombres? ¿Son seres de naturaleza diversa de la divina y de la nuestra? ¿Son más o menos sabios y poderosos que los hombres? Si son intelectuales como Dios y nosotros, son, sin embargo, inferiores a aquel y son superiores a los hombres. Son, pues, algo intermedio entre Dios y nosotros, como las plantas son algo intermedio entre una piedra y un animal. Una piedra, en efecto, no tiene vida ninguna, no crece, no se desarrolla, no vive, no se multiplica. Un animal siente. Una planta vive, pero no siente, no ve, no oye ni experimenta ninguna otra sensación. Es pues algo intermedio entre la piedra y el animal. Un ángel no ve, ni oye, ni come, ni se reproduce como el hombre, porque carece de cuerpo. Dios no puede estar sujeto a nadie ni hacer pecado ninguno. Un ángel es, pues, algo intermedio entre Dios y el hombre, porque puede ser enviado y pecar como el último, pero es de categoría inferior a la divina, no obstante su espiritualidad o su carencia de cuerpo. Tenemos, pues, que un ángel es un ser dotado de entendimiento, superior al hombre e inferior a Dios. ¿Existen en realidad esos seres intelectuales inferiores a Dios y superiores a los hombres, a los que designamos con el nombre de ángeles? No, no existen. Decía ya una parte de los judíos en tiempo de Cristo, aquellos que pertenecían a la facción o partido llamado de los saduceos. No existen, dijeron los herejes anabaptistas del siglo XVI. No existen, repiten algunos intérpretes racionalistas de la escritura, que no quieren seguir otra norma que la razón y que por lo mismo rechazan cualquier revelación divina superior al entendimiento humano. No existen, repiten a coro los materialistas, para los cuales no se da ninguna otra realidad que la materia, es decir, aquello que es directamente perceptible por los sentidos, como las piedras y las plantas, o es de la misma naturaleza que aquello que por medio de los sentidos percibimos, como la luz o la electricidad. La teología católica afirma, por el contrario, que es verdad de fe, es decir, doctrina enseñada por Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, y, aparte de eso, doctrina propuesta por la Iglesia Católica a todos los fieles para que la crean como enseñada por Dios, que los ángeles existen. Documentos de la Iglesia. Dios, desde el principio de los tiempos, nos dice el Concilio Cuarto de Letrán,
Creó ambas clases de seres, es decir, los espirituales y los corporales, los ángeles y los que forman el mundo visible. Y aparte de eso, la naturaleza humana, que es común a ambos, constituida como está de cuerpo y espíritu. Aquí pues el concilio nos enseña, como doctrina que hay que creer, que Dios creó a los ángeles y a los hombres, y esa misma doctrina la repite 6 siglos más tarde, en 1869, el Concilio Vaticano. Por lo demás, y aún dado caso que los concilios no nos propusieran como doctrina de fe la existencia de los ángeles, no por eso dejaría de ser obligatorio el creerla para todos los cristianos. La Iglesia, en efecto, en su Magisterio Universal Ordinario, en su predicación y en su liturgia, nos propone la existencia de los ángeles como un dogma fundado en la revelación divina que todos debemos aceptar. Celebra, en efecto, misa en honor de los ángeles custodios en general y de San Miguel, San Gabriel y San Rafael en particular. En el rezo del breviario, en las letanías de los santos, en las exequias de los difuntos y en otras muchas preces se hace mención de los ángeles o incluso se implora su auxilio. Prueba palmaria y manifiesta de lo que la Iglesia siente en ese particular y de lo que quiere y exige que crean todos los fieles. A pesar de lo dicho hasta ahora, podría alguno pensar que esos documentos nada prueban en orden a persuadirnos la existencia de los ángeles. Nosotros, en efecto, hemos dicho de ellos que son seres intelectuales intermedios entre Dios y los hombres. Ahora bien, los documentos o pruebas aducidos hablan sí de la existencia de unos seres que son designados con la palabra ángeles, pero no nos dicen que sean inferiores a Dios y superiores a los hombres. Consiguientemente, aún no parece que esté demostrada su existencia. La dificultad está muy bien puesta y a ella responderemos brevemente en las líneas que se siguen. Decimos en primer lugar que cuando la Iglesia usa de esa palabra ángeles, significa con ella seres inferiores a Dios y superiores a los hombres, porque ese es el significado que tiene en la Escritura Sagrada, de donde la Iglesia tomó ese vocablo. No fue ella quien lo inventó, sino que lo encontró en los libros sagrados, y tal como en esto se encuentra, lo trasladó a sus documentos y lo puso en su liturgia. Si, pues, la Sagrada Escritura entiende por ángeles seres intelectuales inferiores a Dios y superiores a los hombres, como veremos enseguida en este mismo capítulo, eso mismo entiende la Iglesia cuando usa la palabra ángeles en sus documentos o en sus preces. En segundo lugar, si no de una manera explícita, sí se afirma implícitamente que los ángeles son inferiores a Dios y superiores a los hombres. Nos dice en efecto que Dios los creó a ellos y a todos los demás seres, lo que equivale a decir que son inferiores a su creador. Nos dice asimismo que creó el mundo material, plantas, tierras, animales, y el mundo espiritual, los ángeles, y más tarde al hombre, que participa de entrambas naturalezas, de la material por su cuerpo y de la espiritual o angélica por su alma. Ahora bien, como el alma es superior al cuerpo y el espíritu a la materia, los ángeles, que carecen de esta última y son por lo mismo solo espíritu, a diferencia del hombre, que es en parte espíritu y en parte materia, son superiores a nosotros. Para mejor entender esto último, piénsese que Dios, que es infinitamente perfecto, es solo espiritual y no tiene cuerpo ninguno. Con esto pasamos a demostrar la existencia de los ángeles sirviéndonos de lo que nos dicen los libros sagrados. Prueba de la Escritura, no una sino cientos de veces, se nos habla en ella de los ángeles. Escogeremos, pues, de entre esos pasajes algunos de los ejemplos más claros para probar nuestro acerto acerca de la existencia de los mismos. Que estos sean seres intelectuales resulta evidentísimo en el nacimiento de Cristo, en la anunciación de la Virgen y en la resurrección del Señor. Un ángel, en efecto, anuncia a los pastores que Jesús ha nacido y les da las señales para conocerlo. Una multitud de ellos canta aquella divina alabanza: en las alturas, gloria a Dios, en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Previamente a todo esto, el ángel San Gabriel había anunciado a María que ella sería la madre del Mesías, y finalmente en la resurrección del Señor, un ángel es quien anuncia a las mujeres
en las primeras horas del día que Jesús, cuyo cadáver van a ver en el sepulcro, está ya resucitado. Es pues claro como la luz que la literatura designa con el nombre de ángeles a seres dotados de entendimiento. Con la misma facilidad y claridad se prueba que son inferiores a Dios, ya que todas lo mismo las visibles que las invisibles, llámense estas tronos o dominaciones, han sido hechas por Él y para Él, según nos enseña San Pablo. Los tronos y las dominaciones son dos clases de ángeles, como veremos más tarde en el capítulo 4. El mismo Dios ha preparado un castigo eterno para Satanás y los ángeles malos, según nos dice Jesús en su Evangelio, y esto porque pecaron y no obtuvieron perdón de su culpa. Ahora bien, ser creados por Dios, ser castigados por Él, a un tormento eterno, caer en pecado, todo esto nos está diciendo que son inferiores a ese mismo Dios. No resta, pues, sino que probemos por la misma Escritura Sagrada que son también superiores a los hombres. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él?, pregunta San Pablo, recordando unas palabras del salmista. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Hablando Jesús del día del juicio final, dice a sus apóstoles que nadie sabe cuándo será, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Que es lo mismo que si nos dijera: tan difícil es saber el día en que Dios vendrá a juzgar a los hombres, que no solo estos, pero ni aun los ángeles lo saben, aunque son a ellos superiores. Más aún, no lo sé yo mismo, sino solo mi Padre. Jesucristo sí lo sabía, no solo porque es Dios como su Padre, sino también en cuanto hombre, según enseña la teología católica. Pero no había recibido la misión de comunicarlo a los hombres, sino de reservar lo oculto. Y por eso a los ángeles que le habían preguntado cuándo tendría lugar ese juicio, les respondió como si lo ignorara: la razón natural y la existencia de los ángeles. Hemos ya demostrado por la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia que los ángeles existen. ¿Se podría demostrar lo mismo con razones de orden natural? ¿Demostrarlo propiamente? No. ¿Traer consideraciones por las cuales se pueda exponer la conveniencia de que los ángeles existan? Sí. He aquí algunas de esas consideraciones que hacen alguna fuerza al entendimiento, pero que no llegan a convencer. Primero, vemos que en el mundo hay cosas que existen, pero que no tienen vida ninguna, como las piedras. Otras hay que tienen vida, como las plantas. Otras que, además de la vida de los vegetales, tienen la capacidad de sentir, como los animales. Y otras, en fin, que, además de las propiedades anteriores, tienen entendimiento, como los hombres. La escala de los seres de la creación comprende, pues, estos grados: existir, vivir, sentir y entender. Si ponemos en la creación seres que entienden y no tienen cuerpo ninguno, la escala es más armónica y completa. Seres inanimados, seres vivos, seres sensitivos, seres intelectuales con cuerpo, como el hombre, y seres intelectuales sin cuerpo, como Dios. Como la naturaleza hace las cosas perfectas y esa perfección se muestra mejor si los ángeles existen, podemos admitir que, en efecto, se dan en este mundo. La segunda, consideraciones de orden histórico. La historia, en efecto, en el correr de los siglos, ha recogido lo mismo entre los países paganos que en las naciones cristianas, hechos maravillosos que no pueden ser atribuidos a Dios, puesto que se nota en ellos una intención perversa. Si, pues, no existen otros seres que los visibles de la creación, si los ángeles no existen, no quedaría otra solución que atribuirlos a las almas de los hombres separadas ya de sus cuerpos. Pero la razón humana se resiste a atribuir a las almas humanas separadas de la materia mayor poder sobre ésta que el que tenían cuando a ella estaban unidas. No quedaría, pues, otra solución para esos fenómenos sobrehumanos que no pueden ser atribuidos a Dios, sino admitir la existencia de los ángeles, es decir, seres intelectuales inferiores a Dios, pero superiores a los hombres. ¿Qué fenómenos sean estos? Esos lo diremos después al hablar de la posesión diabólica y de la magia propiamente dicha o magia negra. Capítulo 2. ¿Tienen algún cuerpo los ángeles?
Hemos ya visto en el capítulo primero que los ángeles no tienen este cuerpo material que nosotros tenemos, sino que son espirituales, como lo son también nuestras almas. Pero ocurre ahora preguntar, así como los hombres se componen de dos partes, alma y cuerpo, perceptible por los sentidos, ¿no estarán tal vez los ángeles compuestos de dos sustancias, la una espiritual como nuestras almas y la otra corporal, un cuerpo no de la naturaleza del nuestro, sino mucho más sutil e impalpable, un cuerpo aéreo o parecido al aire, según algunos expresaron? En realidad hubo escritores eclesiásticos de gran significación como San Agustín, San Fulgencio y San Bernardo, que hablaron con ambigüedad acerca de la espiritualidad perfecta de los ángeles o incluso la negaron. El cardenal Cayetano escribía así sobre este particular a principios del siglo XVI. Abre comillas. Yo creería que los demonios, es decir, los ángeles malos, son espíritus aéreos, pero con esta expresión no quiero significar este elemento que llamamos aire, sino un cuerpo sutil que no conoce nuestros sentidos, destinado a ser movido por el alma a diversas posiciones, y esto sin que el cuerpo le ofrezca resistencia de ninguna clase. Cierra comillas. Su pensamiento es claro. Los ángeles tienen cuerpo, pero este es tan sutil y ligero que, por lo que hace a ser movido de una parte a otra, no presenta resistencia ninguna. En otras palabras, el cuerpo de los ángeles es de naturaleza muy distinta de la de los hombres. Bueno es advertir, sin embargo, que en otro pasaje de sus obras está ese autor por la perfecta espiritualidad de los ángeles, es decir, porque ni con ellos materia ni están, porque ni son ellos materia ni están destinados a unirse naturalmente a ella, como lo está el alma humana antes de la muerte. Si pues entre los autores católicos hasta el siglo XVI andaban todavía algunos de ellos dudosos sobre la perfecta espiritualidad de los ángeles, esto quiere decir que esa doctrina no era entonces de fe, que por lo mismo no había ningún documento de la Iglesia que la propusiera como tal y que tampoco en la Escritura Sagrada aparecía con claridad. De otra suerte, la Iglesia la hubiera enseñado como de fe, al menos en su magisterio ordinario. Ni siquiera hoy día se considera todavía como de fe, es decir, como revelada por Dios y propuesta a los fieles para que la acepten como tal, sino únicamente como una conclusión teológica o como una doctrina que es cierta en teología, pero no de fe. Así piensan hoy unánimemente los teólogos y su consentimiento es suficiente garantía de la perfecta espiritualidad de los ángeles. Documentos eclesiásticos. Podría parecer a algunos menos versados en teología e incluso a muchos que han cursado la carrera eclesiástica que el Concilio Lateranense IV y el Vaticano habían propuesto como doctrina de fe la perfecta espiritualidad de los ángeles. Ellos en efecto decían así, abre comillas, creemos firmemente que no hay más que un solo Dios, que con su virtud omnipotente creó desde el principio de los tiempos ambas clases de seres, es decir, los espirituales y los corporales, los ángeles y los que forman el mundo visible, y además la naturaleza humana que es común a ambos, constituida como está de cuerpo y espíritu. Cierra comillas. Aquí nos propone el concilio una verdad de fe que la Iglesia cree, y en esa doctrina se dice claramente que los ángeles son espirituales y que los seres visibles son materiales. Se añade luego del hombre que es común a ambos por estar compuesto de cuerpo y espíritu, de cuerpo como las demás cosas visibles y de espíritu como los ángeles. Dicho en otras palabras, los ángeles no tienen materia ninguna porque si la tuvieran no habría diferencia entre ellos y los hombres. Ahora bien, el concilio expresa claramente esa diferencia. Luego, según su modo de hablar, los ángeles no tienen materia ni están, como el alma humana, destinados a unirse a ella y por lo mismo son puramente espirituales. Hay que conceder que en este razonamiento hay mucho de verdad. Precisamente después del concilio IV de Letrán, del que son las palabras citadas, comenzaron ya los teólogos a defender unánimemente la perfecta espiritualidad de los ángeles, y hoy esa doctrina, antes solo probable o probabilísima, hay que considerarla como teológicamente cierta. Pero ese mismo concilio de Letrán no trató de definir como de fe la espiritualidad de los ángeles, sino que todas las cosas habían sido creadas por una sola causa, el único Dios, y no como fingían los albigenses de entonces, repitiendo el antiguo error
de los maniqueos, por una doble causa o principio. Dios había creado según ellos las cosas buenas o espirituales y un principio o causa mala había creado las cosas materiales. Contra este error definió como de fe el Concilio IV de Letrán que el único verdadero Dios era la causa de los seres materiales y de los espirituales. Y esa misma definición la repitió el Concilio Vaticano 6 siglos más tarde. La espiritualidad de los ángeles no es, pues, doctrina de fe por esos documentos. Hay otros teólogos que pretenden probar que lo es porque así lo enseña la Iglesia en su Magisterio Universal Ordinario. No es nuestra intención ahora defenderlo ni impugnarlo. Nos contentamos únicamente con afirmar que la perfecta espiritualidad de los ángeles es hoy en día doctrina, al menos teológicamente cierta, por estar en ella de acuerdo todos los teólogos. Prueba de la Escritura. Nunca en ella se habla de los ángeles como si estuviesen compuestos de cuerpo y espíritu como lo está el hombre. Por el contrario, cuando esa misma Escritura habla del último, señala el cuerpo y el alma. El cuerpo sin espíritu está muerto, nos dice Santiago hablando del hombre. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, nos dice Jesús en el Evangelio. Sino temed más bien aquel que puede echar cuerpo y alma a los infiernos. Si pues la Escritura nunca habla del cuerpo de los ángeles como si éste formara parte de su ser, y en cambio, al hablar de los hombres, distingue claramente el elemento material o cuerpo y el espiritual o alma, eso es clara demostración de que los ángeles no tienen cuerpo y son, por el contrario, espíritus puros. A la misma conclusión llegaríamos considerando que en la Escritura sagrada se llama a los ángeles espíritus. San Pablo, en efecto, dice, hablando de los ángeles buenos, que todos son ministros espíritus de Dios. Y San Mateo, hablando de los ángeles malos, nos dice que Jesús echa a los espíritus de los hombres que estaban poseídos por ellos. Ahora bien, si los ángeles constaran como los hombres de cuerpo y espíritu, no serían llamados espíritus, sino que se diría, refiriéndose a ellos, el espíritu del ángel, como se habla del espíritu del hombre, o del espíritu que está dentro del hombre. Vemos pues nuevamente que del modo de hablar de la Escritura se deduce que los ángeles son puramente espirituales, es decir, que ni tienen cuerpo ni están destinados a unirse naturalmente a cuerpo alguno para formar de ese modo un nuevo ser compuesto de cuerpo y espíritu como acaece en el hombre. De que los ángeles son espirituales que sí se sigue que todos ellos caben en un espacio muy reducido e incluso en la cabeza y aún en la punta de un alfiler, y que todavía sobra muchísimo sitio. Recordemos para comprenderlo mejor que en la cabeza de un alfiler hay infinidad de moléculas, mayor número de átomos y mucho mayor todavía de las partes diversas de que consta un átomo, como son protones, neutrones y electrones. A medida que un cuerpo es más pequeño, cabe más cómodamente en la cabeza de un alfiler. Como los espíritus ni siquiera tienen cuerpo, no ocupan lugar ninguno, de suerte que impidan a otros estar donde ellos se encuentran. Por lo mismo, caben todos en la cabeza o en la punta de un alfiler. Una dificultad y su solución. No una, sino muchísimas veces en el decurso de la Escritura tropezamos con que se atribuyen a los ángeles propiedades que parece no pueden aplicarse más que a seres dotados de cuerpo como los hombres. Luego los ángeles tienen cuerpo como ellos. La objeción es muy verdadera. Los ángeles aparecen en forma sensible, por ejemplo, en la resurrección. Hablan con voz sensible, como en esa misma escena, en la Anunciación o en el libro de Tobías. Toman alimento como los hombres, como se dice en el Génesis, capítulo 18, versículos 8 y 19. O al final del mismo libro de Tobías, y luchan contra los hombres como luchó un ángel con Jacob, Génesis 32, 24. Además, el sonido del arpa o el humo producido por el hígado asado de un pez los ahuyenta. Finalmente, un ángel detiene a otro prisionero. Más aún, cuando un demonio ha sido echado del cuerpo de un hombre, se va en busca de descanso por terrenos áridos y deshabitados. Ahora bien, aparecer y desaparecer en forma sensible, luchar con los hombres, hablar y comer, sentirse molestos por ciertos sonidos o por el humo,
Poder ser retenidos prisioneros en un lugar material e irse en busca de descanso a lugares áridos y deshabitados, eso es propio de seres corporales y no de meramente espirituales. Para buscar descanso, ¿qué más le da a un alma ya separada del cuerpo un desierto arenoso como el de Libia que un gran parque botánico o zoológico? La respuesta a todas esas objeciones y otras similares que pudieran proponerse es la siguiente. Los ángeles aparecen en forma sensible, luchan y parecen comer como los hombres porque toman un cuerpo que no es suyo. Un rey puede presentarse como un labriego, tomar los modales de éste y usar sus expresiones descorteses. Todo eso es ficticio. De un modo parecido, un ángel puede expresarse como un hombre, luchar con brazos no suyos y aparentar que come como los hombres lo hacemos. El que se sienta molesto por el sonido de la cítara o el humo del pez puesto al fuego, no es porque el sonido o el humo afecten al demonio por sus propiedades naturales, sino porque así lo dispone Dios. De un modo parecido, el agua bendita que la Iglesia puede usar en los exorcismos o la imagen metálica del crucificado no molestarán al demonio por ser agua o metal, sino porque Dios quiere obligarlos a salir de los posesos sirviéndose de esos seres como podría servirse de otros. Dígase lo mismo del ser retenido en un lugar por otro ángel. Así como un hombre de mayores fuerzas puede retener a otro en un sitio, aún en contra de la voluntad del último, así podrá también hacer eso mismo un ángel con respecto a otro, porque su poder natural es mayor o porque Dios le ayuda para ello. Queda por solucionar el por qué el demonio, al ser echado de los cuerpos, se va a buscar descanso por sitios áridos, en vez de hacerlo en otros amenos. Jesucristo, que hablaba para hombres, se acomoda aquí al hábito y modo de pensar de los últimos. Cuando un hombre culpable se ve reprendido por la autoridad, se va de ordinario a donde nadie le vea. A un lugar solitario y deshabitado, mejor que a la calle, donde sea reconocido. De un modo semejante, el demonio, al ser echado de un poseso, se nos pinta aquí como huyendo a donde no se encuentre con nadie, un lugar desierto donde no halle persona alguna. Capítulo 3. ¿Vivirán eternamente los ángeles? He aquí una propiedad de los espíritus angélicos, de la cual no nos habla nunca la Sagrada Escritura. Podrá ello parecer extraño, pero es un hecho muy real. Más bien que afirmar que son de hecho inmortales, lo supone. Mas, antes de adentrarnos en esta cuestión, digamos en qué consiste la inmortalidad misma. Inmortalidad es inmunidad de sujeción a la muerte en un ente dotado de vida. Una piedra no puede morir, pero no tiene inmortalidad. No es inmortal porque la inmortalidad es propia de los seres vivos. Si recorremos los diversos seres que tienen vida, veremos que unos son mortales, como los animales, y otros que son inmortales, como Dios y el alma humana. Y entre los seres que son inmortales hay de nuevo tres clases diversas. Los unos no pueden perder su inmortalidad ni nadie se la puede arrebatar. Tal, por ejemplo, Dios y solo Dios. Se dice de él que tiene inmortalidad esencial y con eso se quiere significar que en ningún caso puede morir. Hay otros que tienen inmortalidad natural, tal, por ejemplo, el alma humana. Se quiere afirmar con esto que el alma del hombre es de tal naturaleza que no tiene nada en sí misma de donde le venga la muerte, y que nadie, fuera de Dios, le puede arrebatar la vida. Pero el mismo Dios que la sacó de la nada podría, si así lo hubiera determinado, reducirla a la nada quitándole la existencia. No lo hará porque Dios no destruye lo que hizo indestructible para que siempre existiera, pero en absoluto podría ser. La inmortalidad del alma humana no es pues esencial como la de Dios, sino solamente natural. Hay todavía otra clase de inmortalidad que no es ni esencial como la de Dios, ni natural como la del alma humana. Tal sería, por ejemplo, la de un animal, si Dios, haciendo un milagro, lo preservara para siempre de la muerte. A esta se la denominaría inmortalidad graciosa o gratuita, porque no tiene su asiento en la misma naturaleza del ser que la posee, sino en la gracia, favor o beneficio de Dios. Tal será la inmortalidad concedida a los hombres, lo mismo buenos que malos, en la resurrección poco antes del juicio final. Quedaría todavía otra clase de inmortalidad, distinta de esta última,
y sería la de aquel ser que estuviera inmune de la muerte si él quería conservar la vida. Así Adán, según enseña la teología católica, podía haberse visto libre de la muerte. Le bastaba para ello con no pecar. Pecó y perdió la inmunidad que hasta entonces tenía con respecto a la muerte, y murió como mueren todos los hombres y todos los animales. Es evidente que esta inmortalidad es también gratuita, puesto que proviene de un mero beneficio de Dios concedido a una naturaleza, la humana, que es de suyo mortal. Resumiendo ahora clara y brevemente cuanto llevamos dicho, tendremos que inmortalidad significa estar libre de morir, que inmortalidad esencial es la que tiene un ser vivo que en ningún caso puede perder la vida, inmortalidad natural, la que tiene un ser vivo y radica en su misma naturaleza, y graciosa si radica en puro beneficio de Dios. ¿Cuál de estas tres inmortalidades tienen los ángeles? No la esencial, que es propia exclusiva de Dios, no la de los hombres resucitados, porque el cuerpo es de suyo mortal y solo por un milagro reciben uno inmortal, sino la inmortalidad natural. En otras palabras, los ángeles son inmortales por ser seres dotados de vida que no tienen en su naturaleza nada de donde les pueda venir la muerte. Pero, ¿cómo probar esta afirmación? Ya hemos dicho que la Sagrada Escritura nunca nos dice expresamente que los ángeles son inmortales. Nos habla de ellos como de seres que tienen vida y continúan viviendo y de los que nunca se nos dice que mueran. Otro tanto sucede con los documentos eclesiásticos. Nos lo presentan como seres dotados de vida que continúan viviendo y a los que rendimos culto, pero no hay ninguna definición que nos enseñe directamente que son inmortales. Es pues más bien una doctrina que está implícitamente en la Sagrada Escritura y en el magisterio ordinario y universal de la Iglesia, pero que para que aparezca nítida es menester servirse de algún raciocinio explicatorio. He aquí uno de ellos. Cristo nuestro Señor dirá a los réprobos en la sentencia final: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles. De estas palabras del Salvador se sigue que los ángeles son inmortales, porque si el castigo que se ha preparado para ellos es eterno, es evidente que también ellos lo son, ya que no se prepara un castigo eterno para unos seres que no duran para siempre. Los ángeles tienen pues por lo menos la inmortalidad gratuita. ¿Se podría también deducir de este mismo texto que tienen la inmortalidad natural? Parece que sí, porque si los ángeles no fueran naturalmente inmortales y a pesar de todo Dios los castigara eternamente, tendríamos que Dios parecería castigarlos más de lo que merecen. Ahora bien, esto último es inadmisible, por ser contra su justicia. Luego los ángeles son naturalmente inmortales. Contra este raciocinio tan simple y obvio se puede, sin embargo, poner esta dificultad. Según la teología católica, Dios, después del juicio final, castigará eternamente con castigo que afecte no solo al alma, sino también al cuerpo, a los condenados al infierno. Ahora bien, el hombre es mortal por su naturaleza en cuanto al cuerpo. Luego, el hecho de que los ángeles sean castigados con un suplicio eterno no arguye que sean naturalmente inmortales, como no lo arguye en el hombre. La solución a esta dificultad es la siguiente. Dios castigará eternamente a los réprobos no solo en el alma, sino también en el cuerpo, aunque por su naturaleza no sean inmortales cuanto al último, porque por un favor especial los creó y los destinó a vivir eternamente en cuerpo y alma después de la resurrección. No los hizo pues inmortales por naturaleza, pero sí por gracia, y una vez hechos inmortales, justo es que, si se condenan, sufran eternamente en cuerpo y alma, como justo es que gocen en cuerpo y alma si se salvan. En cambio, de los ángeles no hay razón ninguna para pensar que fueron hechos inmortales por gracia, porque en ninguna parte se nos habla de ello, ni en la Escritura ni en la tradición. Luego, si Dios los castiga eternamente, hemos de concluir que son inmortales por su misma naturaleza, como lo es el alma racional. Esto es lo que nos dice el raciocinio teológico. Para probar que los ángeles son naturalmente inmortales, sirviéndonos de sola la razón pura, sería menester acudir a un argumento no tan fácil de exponer ni de comprender. Se reduciría, en resumen, a lo siguiente. Los ángeles son puro espíritu sin mezcla de materia, luego no tienen nada en sí mismos por donde les pueda venir ni la destrucción o aniquilamiento, ni su disolución o fraccionamiento.
¿Por qué se corrompe el cuerpo del hombre y muere? Porque al cabo de los años se hace inepto para seguir funcionando, como una máquina se inutiliza con el uso y no se le puede hacer funcionar indefinidamente. Si el cuerpo no se inutilizara para la vida, el hombre seguiría viviendo indefinidamente. Como los ángeles no tienen cuerpo, siguen siempre con vida. Pero, ¿y si el espíritu o el alma humana se fracciona o disuelve en los diversos elementos que lo forman? ¿Cómo se desmorona, como se desmorona un edificio o una montaña con el correr de los siglos? Un edificio o una montaña se desmorona porque es un ser compuesto de la adición de muchas partes muy pequeñas. El espíritu, en cambio, es simple, no se compone de partes. Todo él es un punto indivisible de orden espiritual. Aunque un hombre vaya perdiendo partes notables de su cuerpo, un dedo, un ojo, una oreja, un pie, un brazo, una pierna, su espíritu queda entero, discurre como antes, recuerda como antes. Para buscar un objeto perdido, raciocina así. El hecho es histórico y no ficticio. Yo me encuentro ahora sin mis gafas, y es un hecho cierto que las usé mientras decía misa, porque sin ellas leo con mucha dificultad. Después de la misa he ido derechamente a la sacristía, luego a mi cuarto, luego al confesionario. Allí he querido de nuevo leer y me he encontrado sin anteojos. ¿Dónde están? Necesariamente en mi cuarto o en la sacristía o en el altar, donde a veces me las quito para consagrar o repartir la comunión. Pero por más que miro y remiro en todos estos sitios, las gafas no aparecen. Ni el monaguillo que me ha ayudado en la misa y a quien interrogo las ha visto en parte alguna. Pero ese mismo punto indivisible que es el espíritu ve que eso no puede ser. No ve una parte de mi espíritu una conclusión y otra diversa. No. El mismo punto tiene que verlo todo. De otra suerte no podría ver que estuvo en tantos sitios, que se perdieron las gafas, que no se encuentran, que deben estar en alguna parte. Cuando más tarde el monaguillo quiso ponerse de nuevo el roquete para salir a la iglesia, notó que de una de las mangas pendía alguna cosa que le hacía estorbo. Eran las gafas, que allí estaban agarradas. La explicación era muy sencilla. Al dar la comunión, o más bien al fin de la misa, yo las había dejado sobre el altar. El monaguillo se las había llevado colgadas en la manga. Yo no las volví a necesitar hasta más tarde, cuando volví de mi cuarto al confesionario y siguieron en la sacristía colgadas del sobrepelliz que continuaba en la percha a él destinada. Si el espíritu constatara de diversos puntos, uno vería una cosa y otro otra diversa. Y no podríamos tener un raciocinio o visión de conjunto y tomar razonablemente, y no por mero instinto o automáticamente, como sucede en los animales, las necesarias disposiciones, como si en una batalla un oficial ve una cosa y otro otra diversa, no se podrá tomar una decisión conforme con aquellas si no hay un solo hombre, el jefe, que las vea ambas. Lo que ven los ojos, oyen los oídos, gusta la lengua, raciocina el entendimiento, lo retiene el espíritu. El espíritu, pues, es indivisible. No se puede desmoronar y como es un punto dotado de vida, es naturalmente inmortal. Los ángeles, que son espíritus, son naturalmente inmortales. Mas todo esto son consideraciones difíciles de explicar y comprender, según dijimos antes. Pueden tener la ventaja de ayudar a conocer racionalmente la espiritualidad e inmortalidad del alma, pero en teología no nos son necesarias. En filosofía y en la ciencia se prueban las cosas por raciocinio. En teología, por autoridad. Pongamos un ejemplo que lo explique. Yo puedo discurrir por raciocinio que lo que se contiene en una cajita de madera tiene que ser un metal bastante pesado, porque dadas sus dimensiones y su peso, no puede contener otra cosa. Yendo aún más adelante, puedo asegurar que ese metal es casi necesariamente el oro, ya que ningún otro pesaría tanto, dadas las dimensiones de la cajita que lo contiene. Y siguiendo aún más adelante, con el mismo raciocinio, podría concluir que el oro estaba en polvo. Y a pesar de todo, podré equivocarme. Pero habría un modo más sencillo y seguro de saberlo, y sería preguntarlo al dueño de la cajita, que había metido en ella su contenido. Este podría decirme, es un trozo de platino encerrado en su cajita de cartón. Todo ello va envuelto en una cajita de madera. Lo que en este caso el dueño, Lo que en este caso el dueño
Eso vienen a ser la Sagrada Escritura y la Iglesia en el caso de la inmortalidad del alma y de los ángeles. La razón discurre por sí sola y solo con mucha dificultad y alguna oscuridad se pronuncia en favor de la inmortalidad. La Escritura y la Iglesia nos dicen claramente que son inmortales o nos proponen tales doctrinas de las que esa inmortalidad se deduce fácil y claramente. Antes de terminar este capítulo queremos salirle al paso a una dificultad que podría surgir al leer ciertas obras de los santos padres. Algunos de ellos dicen a veces que los ángeles son mortales y otros en cambio que son inmortales. Para que no todo sean meras afirmaciones, citemos algunos casos concretos. San Juan Damasceno en su libro de Vita Ortodoxa dice así, abre comillas, el ángel es inmortal no ciertamente por su naturaleza, sino por gracia y beneficio de Dios, porque lo que tuvo nacimiento o comienzo de existencia también tendrá o tendría fin, atendida su naturaleza. San Ambrosio, por su parte, nos dice, tampoco el ángel es naturalmente inmortal, estando su inmortalidad pendiente de la voluntad del Creador. Estos padres, estos santos padres y otros que pudiéramos todavía citar, están a primera vista contra lo que defendemos nosotros, o sea, contra que los ángeles son naturalmente inmortales. En hecho, de verdad, no son, sin embargo, contrarios. Lo que quieren decir es que no son de tal naturaleza que no puedan ser aniquilados por Dios. En otras palabras, que su inmortalidad no es esencial, como lo es la divina. Ellos distinguen dos clases de inmortalidad, la divina y la de cualquier otro ser que pudiera ser aniquilado por Dios. A la primera la llama natural y a cualquiera otra gratuita. Nosotros, en cambio, llamamos esencial a la de Dios, natural a la de los ángeles, como fundada en su misma naturaleza, y gratuita a la de un ser mortal, a quien Dios conserva la vida para siempre, como la conservará a todos los hombres después de la resurrección. Y la llamamos así porque así la llaman todos los teólogos.